Bueno, y como todos saben, se están viendo esas declaraciones de emergencia en más de dos estados en Estados Unidos después de estas tormentas, que yo creo que lo más interesante tal vez que llama la atención en este momento es ese potencial impacto económico que vamos a tener en términos de inflación. Pero viéndonos un poco hacia lo que estaba ocurriendo la semana anterior, pues miren ustedes que el mercado sí está siendo muy frágil o más bien muy delicado, se mueve muy rápido ante las potenciales noticias que ocurren. En la semana pasada se está viendo ahí ese flujo de más de 15 billones de dólares que salió de acciones en Estados Unidos. Y les recuerdo la situación, Trump anuncia una cantidad de tarifas y una potencial guerra arancelaria y de una vez el fin de semana, ese fin de semana largo, eh, muchas personas ya estaban hablando de una caída del 20%. Si ustedes estuvieron la semana anterior, pues recuerdan que nuestro punto de vista era tengan prudencia porque ya lo hemos visto en el pasado, son estrategias de negociación de Trump. Entonces, esta semana lo que estamos viendo al contrario es que efectivamente los inversionistas retoman y de hecho ocurrió el día miércoles después del discurso de Donald Trump, los inversionistas retornaron al mercado accionario, pero pues esto no lo vemos todavía reflejado en este informe. Ahora bien, esta semana pues se divide básicamente en dos eventos importantes. El primer evento, la reunión de la Reserva Federal del mes de enero, la primera del año 2026, y el segundo evento, que lo puedo llamar el evento también grande, la entrega de resultados de 4 de los 7 magníficos, 4 de las más grandes compañías en Estados Unidos, casi todas del sector tecnología. En el primer aspecto, en lo que tiene que ver con datos macro, de hecho, fíjense que llama la atención, se acaba de dar a conocer la confianza del consumidor en 84.5 y había un estimado de 91. Pareciera ser que la confianza del consumidor, hombre, no es tan buena como se esperaba, pero miren el detalle de las cosas. Hay mucha información sobre, o hay muchos datos macro que se dan a conocer en el día a día. Y no porque ese dato sea menor al esperado, fíjense ustedes que las acciones, por el contrario, reaccionan de manera positiva. Creo yo entonces que uno lo que tiene que analizar es un conjunto de datos y no dejarse llevar, y más en este tema de inversiones de largo plazo, no dejarse llevar por un solo dato. Recordemos que para la Reserva Federal, que tal vez es lo que importa esta semana, los dos datos más importantes son inflación, que ya lo conocimos, el S2.7, que incluso ya se espera que esa inflación, la inflación que se va a dar a conocer el 10 de febrero, que es la inflación de enero, incluso salga más alto de lo esperado. Lo que les estaba comentando ahora de los potenciales impactos, la declaración de emergencia económica, de emergencia por catástrofe en más de 2 estados en Estados Unidos por esta situación de esta megatormenta, pues es claro, va a impactar la inflación, pero los economistas ya lo están teniendo presente. Se habla incluso que la inflación podría subir a niveles de 2.9, incluso algunos no descartan el 3. Es muy previo porque estamos a casi 3 semanas de ese dato, pero ya, digamos, se toma una conciencia que es normal, digamos, frente a este escenario que no se puede prever, pues haya un impacto directo en la inflación. Creo que ahí es lo importante. El segundo dato, pues es el empleo, y del empleo vamos a hablar ahora. Cuando uno mira de pronto otros datos que se han dado a conocer, como el índice de manufactura de Dallas, miren ustedes, el ISM manufacturero. Les recuerdo que por debajo de 50, pues es un dato malo, por arriba de 50 es un dato positivo. Aquí tenemos el último dato en 51.63, ese es ISM, muestra que efectivamente, digamos, hay una reactivación económica desde el punto de vista de las manufacturas. Cuando uno mira estos últimos datos, también de manufactura, miren ustedes que acá se ve también un crecimiento sobre el 11.3 y aquí miren que se esperaba en la Fed de Dallas, se esperaba un dato de 8.5 negativo y el dato realmente salió en 1.2, es decir, un dato no tan malo como se anticipaba.
Eso es como la gran mayoría de, digamos, de datos que se van conociendo en el día a día. El único dato que viene siendo, digamos, con el que se viene luchando fuertemente y que la Fed está muy clara. Creo que la inflación está como, digamos, controlada. De hecho, en Europa también se prevé una reducción en la inflación cerca del 2,2%. Eso lo mencionó Lagarde la semana pasada, el día viernes, en el Foro Económico en Davos, Suiza. Pero cuando uno va a mirar el tema del desempleo, para el desempleo sí se espera un crecimiento hacia el 4,4. Miren ustedes efectivamente los datos de 27 semanas, de menos de 5 semanas. Básicamente todos los datos se ve o se observa que cuando uno saca esos promedios, pues sí se ve una tendencia al alza en términos de desempleo. Ese es el dato, digamos, clave que yo creo que ha venido siendo recurrente en las últimas reuniones de la Reserva Federal, porque cuando uno mira crecimiento, y aquí me voy a atrever de pronto a plantear la teoría que yo tengo, bueno, no solamente que yo tengo, porque de hecho el Fondo Monetario Internacional pues lo mencionó la semana anterior, pero cuando uno miraba en el pasado, digamos, antes de todo este boom de la inteligencia artificial, esa fórmula mágica de crecimiento, era claro que uno debería tener en cuenta la variable empleo y desempleo para ver si una economía crecía o no. Eh, y yo lo que veo, pues es claro, miren esta gráfica. Esta gráfica lo que muestra es cómo se han venido construyendo oficinas. Ustedes saben, después del COVID, pues hubo una reducción significativa de demanda, digamos, por construcción de oficinas. Pero a la par, en la parte inferior, tenemos un crecimiento por la construcción de centros de datos. Eso no es un secreto para nadie. Entonces, sí, es cierto, digamos que en la fórmula mágica de crecimiento económico pues está el empleo, pero si uno se atreviera, digamos, a pensar un poquito más allá, tal vez entendería que no necesariamente, bueno, y esta es una tesis, que no necesariamente desempleo conlleva menor crecimiento económico. Y básicamente es porque esas personas que no consiguen trabajo y no están empezando a conseguir trabajo hoy día, pues básicamente es porque están siendo reemplazadas de alguna manera pues por todos estos temas de inteligencia artificial. Sin embargo, aquí viene el punto. El economista jefe del Fondo Monetario Internacional, también en las conferencias que se dieron la semana anterior, mencionó una frase que tal vez me da un poco la razón, porque ustedes saben, yo he sido muy partidario a que es normal, si uno no se prepara, pues es normal que lo desplacen. Y la frase que él mencionaba es que no solo se crece, no solo se consigue crecimiento por el lado de mano de obra, también se crece por productividad, eficiencia, eficacia. Y esto se consigue gracias al nuevo boom de inteligencia artificial. En otras palabras, no porque tengamos un número de desempleo alto, quiere decir de una manera contundente y tajante que las economías no vayan a crecer. Pueden buscar la conferencia en internet, está, y pueden ratificar lo que les estoy mencionando. Entonces sí, cuando uno mira, digamos, la fórmula mágica, pues tal vez uno vaya a mirar lo que tradicionalmente los economistas, digamos, de vieja data van a ver y van a decir el desempleo está aumentando, esto nos va a llevar a una crisis financiera, etcétera, etcétera. Pero yo pienso y quiero ir un poco más allá y espero ustedes entiendan el punto de vista que estoy ofreciendo, y es que pues simplemente estamos mejorando en productividad y por el contrario, lo que va a llevar o lo que nos va a llevar este gran cambio, o sea, que las empresas sean más eficientes, más productivas y consecuentemente las economías, obviamente las economías que se adapten van a avanzar de una manera significativa. Creo que esa también es la visión de las empresas de tecnología que empata perfecto, yo creo que esta discusión a la segunda parte de esta reunión sobre la cual vamos a hablar y es los resultados financieros de las diferentes empresas. Entonces, pues tenemos una cantidad de datos, unos buenos, unos malos. Si uno tal vez viera la reacción de los índices bursátiles, pues pensaría que básicamente
la gran mayoría de datos, pues lo que ha hecho es favorecer el desempeño de los índices. La semana anterior se estaba hablando mucho de las tasas en Japón y que las tasas de interés se iban a ir al techo, al cielo y que había que vender todos los bonos. Bueno, eso es muy interesante, pero les recuerdo, las ventas de bonos y particularmente de Japón no se dieron la semana pasada cuando Trump anunció las tarifas. Esto viene ocurriendo desde hace más de 4 años y el Banco Central de Japón no solamente ha tratado de controlar ese problema de esta inflación tan grande que tienen y la desvalorización de su moneda, sino que de hecho se han anunciado incluso posibles alianzas con la Reserva Federal para controlar esa depreciación de la tasa de cambio del yen japonés. Pero fíjense que ese es un evento, digamos, particular de Japón y vuelvo y reitero, no es algo que haya ocurrido la semana pasada. Tal vez muchos nos enteramos la semana pasada, pero la desvalorización de los bonos de Japón viene ocurriendo hace mucho tiempo. Cuando la Reserva Federal se reúna, cuando anuncie su decisión mañana, pues miren ustedes que aquí tal vez lo interesante no es la decisión per se. Ya se espera que las tasas con un 97% de probabilidad, medidas a los contratos de futuro de hoy, pues las tasas se permanezcan estables. Aquí, pues no hay ningún cambio, digamos, frente a las expectativas que tenía el mercado. Sin embargo, hoy, antes de la reunión, se presume que muy seguramente la Reserva Federal vaya a reducir sus tasas en 2 oportunidades durante el año 2026. En la reunión de junio, la probabilidad todavía está baja, 46%, y en la reunión de septiembre, una probabilidad del 32%. También es una probabilidad muy baja. Pero aquí lo interesante es que independientemente a todos los ruidos que se han presentado, que el desempleo ha venido aumentando, aquí por primera vez puedo decir que la Fed, que es la famosa gráfica de puntos, y las expectativas del mercado medida por los contratos de futuros, que es esta, están totalmente alineados. Y eso, por supuesto, es bueno. Independientemente a que Michael Burry esté tratando de tener argumentos para decir que el mercado se va a caer cuando no lo logró el año pasado diciendo que era por inteligencia artificial, entonces ahora está diciendo que es por los indicadores macro. Es normal que hayan diferentes puntos de vista, pero reitero, aquí lo interesante es que el mercado y la Fed tienen un punto de vista similar. Miren ustedes que en la gráfica de puntos del año 2025, tal vez sea un poco complejo de leer, pero la tasa estaba más o menos aquí en niveles actuales, 3.5, y aquí están los miembros de la Reserva Federal. Cada puntico es un miembro de la Reserva Federal. Y cuando ustedes van a mirar hacia dónde se movían, esto fue en la reunión de diciembre, hacia dónde se movió la gráfica de puntos, pues miren ustedes que si hay un leve movimiento a la baja, ¿cierto? Muy cercano al 3.25, 3%. Está ahí. Esta gráfica del 2026 no es muy concluyente, pero miren ustedes lo que pasa en la gráfica del 2027, donde efectivamente sí se observa más contundencia, más dirección, más visión a que efectivamente las tasas de interés podrían bajar en el año 2027. Aquí, digamos, hay más claridad, ¿no? En otras palabras, esas expectativas de corto plazo, donde la inflación podría repuntar, que es normal, no solamente por el ciclo, por la estacionalidad que tiene la inflación en el mes de enero, que es normal, sino que le adicionamos el componente de esta tormenta y la declaración de emergencia en esos dos estados, que potencialmente vaya a haber un riesgo de cierre de gobierno ahora a fin de mes. Todo eso es cierto, y son variables que la Reserva Federal tiene presentes. Pero sí, efectivamente hay una claridad, yo creo que en la tendencia, que efectivamente en el largo plazo, y miren ya 28, ya se van a estabilizar y muy seguramente más largo plazo, un movimiento hacia el 3% ya más claro. Pero sí, aquí lo que se ve, yo creo, es que efectivamente el día de mañana pues vamos a tener un poquito más, un mensaje un poco más claro de que este año vamos a tener 2 reducciones en las tasas de interés de la Reserva Federal. En algunos momentos del año anterior se hablaba incluso de 3 bajas, pero todo eso ya, digamos, se borró
y el mercado hoy día se mueve con esta expectativa. ¿El resultado cuál sería entonces? El día miércoles, miren ustedes lo clave que es, el día miércoles, o sea, mañana en la tarde, porque vamos a tener a las 2 de la tarde la decisión de la Reserva Federal, donde vamos a tener más claridad cuál es su visión de largo plazo, si efectivamente pueden esperar que la inflación suba ahora los primeros meses de enero, incluso hasta el 3%. Si lo anuncian de esa manera, pues no creo que el mercado se vaya a destruir porque ya estamos viendo analistas que lo ven ahí. Eh, y un mensaje más claro de reducción en el mes de junio y tal vez en septiembre. Esa es la primera parte. Lo otro es tratar de ver cómo ellos van viendo esa cifra de desempleo, ¿no? Si el desempleo efectivamente está moviéndose por temas, está siendo desplazado por mejoras en productividad desde otros puntos de vista como la robótica e inteligencia artificial. Eso, 2 de la tarde mañana. Y después que cierre el mercado, es decir, a las 4 de la tarde, hora de Nueva York, pues vamos a tener la entrega de resultados de 3 compañías: Microsoft, Meta y Tesla. En la última entrega de resultados, únicamente Tesla decepcionó al mercado porque ha venido siendo desplazada por BYD, pero les digo desde ya que el mercado tiene muy anticipado eso. Lo que para mí es importante, tal vez, nuevamente, como les menciono siempre en estas grandes entregas de resultado, es la visión de los CEO, tal vez en línea con lo que estoy mencionando. Muchos de ellos asistieron la semana pasada a la cumbre en Davos, Suiza, y tal vez escucharon ese punto de vista del Fondo Monetario Internacional. Si ellos reiteran de alguna manera, pues lo vimos el año anterior, muchas de esas compañías estaban anunciando grandes despidos. Pero si eso lo vemos sumado a que, oiga, a pesar de que no tenemos esa cantidad de empleados, nuestros números sí efectivamente están mejorando, pues va a ser, yo creo que cada vez va a ser más contundente que tenemos que mirar la productividad desde otro punto de vista. Entonces sí, desde comienzos de año les puedo decir que la gran parte de compañías del sector tecnológico pues no ha tenido una evolución significativa, no se han visto grandes valorizaciones en los precios de las acciones de estas compañías y particularmente en las famosas 7 magníficos, no se ha visto. Pero también tengamos presente que los inversionistas pues muy seguramente están a la expectativa de qué va a pasar esta semana, por lo menos con estas 4, porque el día jueves, pues aquí está Apple, que también va a entregar resultados. Entonces, después de esta semana, lo que vamos a tener es un panorama muy claro de lo que podría ocurrir en el mes de febrero. Nuestra expectativa, que realmente está aquí sobre el escenario base, si es que vamos a tener 2 componentes muy positivos, esa es la expectativa que tenemos, donde porque lo hemos venido viendo así, el 75% de las empresas, 70-75% de las empresas que ya han entregado resultados mejores a lo esperado, y eso en gran parte es la valoración pequeña, pero que hemos visto en el Standard & Poor's. Si los 7 magníficos siguen en esa tendencia, pues tendríamos un Microsoft y otras compañías que estarían valorizándose y consecuentemente el Standard & Poor's podría empezar a buscar por fin llegar a esa zona de 7,000 puntos que ya lo hemos visto en varias oportunidades en los últimos meses. Ha intentado llegar, pero no lo ha logrado batir. Ese es el escenario base y con ese es el que contamos. Un escenario menos probable, pero que podría ocurrir, y deberían básicamente presentarse 2 eventos, que efectivamente esos resultados fueran muy positivos, pero que adicionalmente la Reserva Federal no fuera tibio en su mensaje, lo cual es improbable. Y es improbable porque ya viene este año un cambio de presidente de la Reserva Federal y lo que creemos que va a ocurrir es no un mensaje muy hawkish, sino por el contrario un mensaje muy tibio, muy plano, donde básicamente no vamos a ver nada contundente, pero supongamos que fuera Jerome Powell una persona muy agresiva, que no lo es, para finalizar su mandato
y entregar un mensaje muy contundente donde se ratificara y se dieran claros mensajes de que efectivamente la Reserva Federal tiene el poder de reducir sus tasas como lo vemos 2 veces este año y que muy seguramente dijera, y vamos a tener el poder de bajarlas en el largo plazo. Ese no es el tipo de mensajes que da, pero si eso llegara a ocurrir, por supuesto que veríamos un rally impresionante en el mercado accionario. Por eso esa probabilidad es tan baja, pero pues hay que tenerlo ahí. Y el escenario bajista, que también es muy bajo en este momento, es que se presentaran factores que llevaran al indicador VIX a romper esa zona de 35. ¿Cuál es un factor que en serio no le vemos probabilidad porque lo que viene ocurriendo con los resultados corporativos pues no nos da para pensar eso? Pero es claro que lo tenemos que presentar. El día de mañana, la Reserva Federal dice algo como, a pesar de haber tenido control de la inflación se va a desbordar porque los impactos en el huracán son más altos a lo esperado, por la tormenta son más altos a lo esperado y nos va a tocar pausar la baja de tasas de interés. Un mensaje de ese estilo sería catastrófico. Y súmele a eso que los resultados corporativos de estas 3 empresas pues fueran muy malos, a lo cual también no le vemos una alta probabilidad pues por lo que les menciono. Vienen batiendo expectativas durante prácticamente todo el año 2025. Las compañías del Standard & Poor's también lo vienen haciendo, pues sería algo muy raro realmente que llegara a presentarse, pero pues por supuesto que les menciono, porque son los riesgos que tenemos que ir midiendo en nuestro portafolio. ¿Dónde entonces están las oportunidades de inversión? Pues miren, todavía seguimos recomendando, aunque en este portafolio en particular no lo hacemos, es otro portafolio muy agresivo que manejamos, pero sí, por supuesto, el oro está siendo un activo muy apetecido y aquí en parte tiene que ver más con la oportunidad de volatilidad. Lo que estábamos viendo realmente es que muchos flujos de dinero, pues una gran parte de esos compradores han sido bancos centrales, incluso el Banco Central de Japón, que dictamina o da la directriz de movimientos de reservas en todo Asia. China lo sigue mucho, o sea, China sigue como mucho, si no sé, si Japón compra bonos, entonces el Banco Central de China también lo hace, hemos visto como esa correlación. Compras de bancos centrales ha sido uno de los grandes compradores en metales, no solamente oro, sino también plata. Y algunos de esos grandes inversionistas de los activos como las criptomonedas, que son muy especuladores. Esto no es tan bueno, pues porque le pueden sumar una presión de volatilidad a este activo, pero es cierto, ustedes saben, en las criptomonedas desde hace ya unos 3, 4 meses, también tal vez hemos visto una caída pronunciada y una estabilización por allá, creo que el Bitcoin cercano a los 90,000, 85,000, no sé, dólares, y ha estado muy estable allá. Entonces estos inversionistas, digamos que especulan mucho, fondos de cobertura, etcétera, pues han visto una oportunidad puntual y eso también le ha sumado, digamos, a esa valoración del oro. Sin embargo, mientras la demanda, digamos, de largo plazo esté, pues no vemos razones significativas para pensar que el oro podría tener una corrección por ahora. El sector industrial, que es un sector que ha sido muy resiliente, incluso la semana anterior con la volatilidad presentada con el Standard & Poor's, vimos oportunidades interesantes ahí. Han venido entregando compañías del sector industrial, digamos, resultados durante esta época mejores a los esperados. No es una valorización fuerte, pero por supuesto que es una interesante inversión. Esta sí es muy interesante, semiconductores. Todos los microchips, todo lo que se usa obviamente para tecnología, sector muy interesante al que le vemos valor mucho y mucha oportunidad de valorización después de la entrega de resultados. Si usted ve un Microsoft entregando muy bien, Tesla entregando muy bien, Apple y Meta entregando muy buenos resultados, pues tal vez no vería tanta valorización en esas compañías como lo podría ver aquí en estos grupos de semiconductores. Hay muchos ETF que lo pueden exponer, le pueden ayudar a la exposición de ese sector. Consumer staples, muy básico y más en esta época
donde estamos entregando, donde teníamos, digamos, todo ese problema de abastecimiento en Estados Unidos, la gente acaparando los supermercados, por supuesto que van a seguir ahí. Energía, la alta demanda de energía que se está viendo, incluso se está hablando de tiempos de reconexión, pues para algunos sectores en particular en Estados Unidos que va a llevar incluso todo el mes de febrero, entonces por supuesto que va a haber una gran demanda de energía y a eso le estamos apostando. Sector de materials que seguíamos viendo desde la semana anterior. Real estate que está empezando a tomar algo de dinamismo. Y por último, el sector de biotecnología que prácticamente desde junio del año pasado no ha parado de valorizarse. Son como los sectores que actualmente estamos viendo, digamos, con muy buenos ojos. Miren ustedes que aquí tecnología todavía no entra y es porque, es claro, estamos esperando esa entrega de resultados que les acabo de mencionar. Pues bien, eso es todo por hoy. Les agradezco como siempre su participación en nuestro comité. Nos vemos la próxima semana ya con los resultados de nuestros portafolios para el mes de enero. Muchas gracias.